programa en realidad lo habíamos invitado para conversar sobre el tema de las reformas, pero este mensaje ha sorprendido a muchos, pero ya era nuestro invitado del día de hoy y está con nosotros el embajador Alan Wagner, presidente de Transparencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, embajador. Vamos a dejar constancia que ante lo sorpresivo del mensaje, algunas de sus respuestas o todas sus respuestas quizá van a ser a título personal y por su experiencia política, más que como presidente de Transparencia, porque no ha tenido usted oportunidad de debatir con su consejo, ¿verdad? Así es. Embajador, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a tratar de entender algunas cosas que ha dicho el presidente y que creo que usted nos puede ayudar. El presidente ha dicho que si se aprobaba algunos dictámenes o el dictamen en el cual se habían hecho una serie de propuestas modificatorias a la propuesta ideada por ustedes, por su comisión, se iba a desnaturalizar tanto la propuesta que se debilitaba la lucha contra la corrupción. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, completamente. Y lo he manifestado públicamente, además en entrevistas que han sido publicadas precisamente hoy día. Se habían introducido unas modificaciones que desnaturalizaban el proyecto presentado en la medida en que, por un lado, atribuían al Congreso la designación de los jefes de la OMPE y de la RENIEC, con lo cual se politizaba esos nombramientos y desnaturalizaba el sistema electoral que tanto trabajo nos ha logrado consolidar. Por otro lado, eliminaban una disposición transitoria que había sido propuesta por la cual el nuevo Consejo de la Magistratura estaba facultado para revisar las decisiones que hubiera adoptado el anterior Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes fueron cesados por el propio Congreso, ¿no? En la medida en que esas decisiones fueran flagrantemente ilegales o inconvenientes. En otras palabras, ustedes habían propuesto, y eso había ido en la reforma, que el nuevo Consejo de la Magistratura, que se conforma justamente porque el anterior ha demostrado estar completamente penetrado por la corrupción, no podía revisar los actos que hubieran sido fruto de la corrupción. Bueno, eso fue una de las enmiendas que introdujeron precisamente al proyecto que fue presentado por el Ejecutivo sobre la base de la recomendación de nuestra comisión. O sea, se entiende que el nuevo CNM no podría, ¿no?, con estos parámetros, revisar los actos de corrupción flagrantes, como usted los describe, de aprobarse este dictamen. Así es, pero además también se cambiaba un poco la naturaleza del Consejo de la Magistratura, tal como nosotros lo habíamos concebido, ¿no?, como un órgano integrado por personas de gran nivel, de gran reconocimiento por la ciudadanía, personas que hubieran ya completado su carrera profesional, y por eso planteábamos profesionales del derecho con una experiencia profesional de no menos de 30 años, ¿no?, y con una trayectoria, ¿no?, ética, de honorabilidad acrisolada, ¿no? Esto hacía pues que el nuevo Consejo de la Magistratura estuviera integrado por personas, como decimos coloquialmente, más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Y que por consiguiente fueran garantía de que eso que constituye la piedra angular de todo el sistema de justicia fuera un órgano impecable, ¿no? Era, en otras palabras, el requisito que ustedes proponían era que tuvieran 30 años y que además tuvieran una trayectoria profesional, que fueran intachables, una reputación moral, que los pusiera por encima del promedio, digamos. Así es. Y bueno, eso lo quita en esta propuesta modificatoria. Lo han reemplazado por un artículo según el cual se requiere, para poder optar por el cargo del Consejo de la Magistratura, ser peruano de nacimiento, no menor de 45 años ni mayor de 75. Francamente, eso es ridículo, por decirlo menos, ¿no? Así, cambia completamente la naturaleza del órgano que estábamos buscando. Y da la impresión de que lo que quieren es, más que da la impresión, claramente lo que quieren es relajar los requisitos, es decir, hacer más fácil que cualquiera sea un consejero nacional, cuando la idea es que sea difícil ser un consejero para que sean realmente los mejores, ¿no? Así es. Bueno, esperábamos, por consiguiente, de que eso pudiera echarse para atrás, ¿no? Rectificarse. Lamentablemente, como todos supimos, el día viernes
culminaron las sesiones tanto de la Comisión de Constitución como de la Comisión de Justicia sin lograr acuerdos sobre los predictámenes respecto de este tema, ¿no? Y estábamos a la espera de nuevas sesiones que pudieran lograr este cometido. Ahora, lo que ha hecho el presidente al anunciar que va a plantear una cuestión de confianza en torno a esos 4 proyectos, y lo que ha hecho ha sido convocar, ¿no?, a una legislatura extraordinaria, según todos hemos escuchado, para el día miércoles, ¿no? Con lo cual será esa legislatura la que deberá considerar los proyectos, ¿no?, que el Ejecutivo ha presentado, es decir, en otras palabras, los 4 dedicarse proyectos. a eso. Así es, ¿no? Y dedicarse a esos proyectos y no... Exclusivamente. Y no a revisar todos los proyectos de la historia, porque estaba leyendo el predictamen, este predictamen que se supone que se iba a debatir mañana, de 91 páginas, y hasta la página 41 de la Comisión de Constitución. Hasta la página 41 hablan de proyectos presentados desde el año 96. Es decir, en lugar de concentrarse en el proyecto del Ejecutivo, se retrotrae a una serie de ideas que pueden ser buenas o malas, pero que en todo caso debieron debatirse en su momento y aprobarse o desecharse en su momento, lo cual parece poco serio, ¿no?, por decirlo. Bueno, en todo caso lo que está demostrando es que este es un tema antiguo, ¿no?, sobre el cual no se ha actuado, y bueno, y que ha llegado el momento de actuar, ¿no? Es decir, hemos llegado a la situación que hemos podido presenciar a través de los audios, ¿no?, que nos han golpeado a todos, ¿no?, precisamente porque no se han tomado oportunamente las medidas del caso, entre ellas, ¿no?, la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se debe hacer. Pero yo quisiera insistir en lo que mencionaba hace un momento. El presidente ha convocado una legislatura extraordinaria y, por consiguiente, el único punto en la agenda de esa legislatura tiene que ver con la propuesta del Ejecutivo sobre esos 4 proyectos, ¿no? Es decir, el nuevo Consejo de la Magistratura, la bicameralidad, la no reelección de congresistas y luego medidas para impedir el ingreso de dinero ilegal en las campañas electorales. Esos son los 4 proyectos que han sido presentados, y eso lo que abre es un espacio para que directamente el Congreso, ¿no?, a nivel del Pleno, ¿no?, pueda considerar esos proyectos, ¿no?, y pueda permitir que, al ser aprobados, pasen al referéndum, ¿no?, que se convocaría para diciembre, ¿no? Esa parece haber sido la intención que tuvo el presidente del Congreso esta semana cuando salió en una improvisada conferencia, en un video, declarando en sesión permanente, ¿no?, al Congreso, y que finalmente cuando al día siguiente en la Junta de Portavoces previo al Pleno, pues parece que lo dejaron sin piso sus propios partidarios. Hablando de eso, perdóneme que los interrumpa. Este planteamiento que ha hecho el presidente de la República, ¿no?, es decir, abrir un espacio para lograr un consenso sobre las 4 reformas que han sido planteadas. Eso es lo que el país reclama, ¿no?, y eso es lo que el país necesita. Usted, como diplomático, entiende que deben haber espacios de diálogo, de debate. Eso, al parecer, no existe, hay mucho enfrentamiento, no hay espacios en los que se pueda dar la serenidad para debatir, y por eso es que quizás el presidente siente que está obligado a tomar esta decisión radical. Bueno, pero precisamente el planteamiento del presidente lo que abre es un nuevo espacio, ¿no?, que es justamente esta convocatoria a reunión extraordinaria del Congreso, a legislatura extraordinaria. De manera, pues, y no es, como algunos interpretan, una suerte de abuso o una suerte de golpe de Estado, porque en realidad lo que está haciendo es, de acuerdo a las atribuciones de la Constitución, decirle al Congreso: oigan, por favor, debatan esto con prioridad y debatan esto. Así es. Por eso, efectivamente, es una medida constitucional. Lo que plantea es, como usted bien dice, son una prioridad, ¿no?, en la discusión de los proyectos presentados, ¿no?, y digamos, en la expectativa de que puedan ser aprobados, ¿no? No es como algunos decían que esto significaba, ¿no?, la disolución del Congreso o cosas por el estilo, no. Eso es anticiparse a los acontecimientos. Lo importante es... Además, no solo anticiparse, sino como que poner, digamos, un elemento que no es necesario en este momento, ¿no? O sea, en realidad lo que ahora se necesitaría es poner paños fríos y decir: vamos, Congreso, pórtese a la altura de lo que la ciudadanía espera. Exactamente. O sea, hagamos, ¿no?, uso de esta nueva posibilidad, que es la convocatoria de la legislatura extraordinaria del Congreso, ¿no?, que el Congreso, como único punto de su agenda, tendrá, ¿no?, estos 4 proyectos, y que allí se dé el debate, ¿no?, para lograr su aprobación. Y su aprobación debidamente.
el presidente ha señalado, ¿no?, en varias oportunidades de que es posible, ¿no?, introducir algunos ajustes a los proyectos, ¿no? Pero claro, siempre y cuando no se desnaturalicen como estaba ocurriendo con el proyecto que ya hemos comentado sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera pues que hagamos uso de este espacio, ¿no?, y apostemos a ganar todos, ¿no? Y no apostemos a perder, ¿no? Eso que dice usted es muy interesante, porque fíjese, las encuestas que han salido hoy día dicen que la ciudadanía en su mayoría aprueba el referéndum y exige las reformas, cerca del 70%. Las últimas encuestas dicen que la popularidad del presidente Vizcarra está bastante buena, por el 45%. Dicen que las del Congreso no están bien, están muy bajas los niveles de aprobación del Congreso. La inteligencia elemental diría que el Congreso tiene que subirse al tema de la reforma para mejorar su... Embajadora Lam-Wagner, le estaba preguntando lo siguiente, le había planteado todo el tema de las popularidades y la pregunta era la siguiente. Lo inteligente, lo lógico sería que el Congreso reaccionara y se pusiera del lado de la ciudadanía, del lado de lo que quiere la gente. En otras palabras, lo inteligente no sería negar la cuestión de confianza, sino asumirla y tratar de aprobar estas reformas. ¿Qué cosas no se pueden cambiar para no desnaturalizar la propuesta del Ejecutivo? Bueno, aquella que hemos mencionado, ¿no? Es decir... ¿Los requisitos para ser consejero? Los requisitos para ser consejero, no se puede omitir esa cláusula, ¿no?, transitoria. De revisar. De revisar lo anterior. No se puede admitir, ¿no?, esta pretensión de que sea el Congreso el que designe a los jefes de la OMPE y de la RENIEC, ¿no? Y detalles más, ¿no?, que están ahí. Yo creo que yo he visto la última versión del predictamen que circuló el presidente de la Comisión de Justicia el día viernes, y me parece que es muy razonable. O sea, me parece que estaría bien, ¿no? Salvo en estos temas, ¿no? No, es que ya ese dictamen revisado que circuló el presidente de la Comisión de Justicia ya no contenía justamente esos temas, ¿no? El de la Comisión de Constitución es el que sí los contiene. Así es. Así es, ¿no? Pero el de Justicia es justamente el que se abstuvieron. Y ese justamente se abstuvieron. Entonces es el que no quieren. Bueno, ¿por qué se abstuvieron? No lo sabemos, no ha habido una explicación del por qué. Dijeron que era pero fue empática, ¿no? Trabajarlo. Úrsula Letona, cuando recibe una llamada, al parecer la indicación era, esto como está, no va. Esto no. Y en cambio lo otro decían que sí lo aprobaban mañana, y lo otro es lo que naturaliza. Pero vamos a salir de dudas el miércoles, cuando se reúna el Congreso en sesión extraordinaria, ¿no?, y comience a analizar actualmente estos 4 proyectos, comenzando por el del Consejo de la Magistratura. Mire, ¿Quiere decir algo para terminar? Mire, para invocar a... Yo tengo confianza en la racionalidad de las personas, ¿no es cierto? Es decir, somos seres racionales que lo que buscamos es lo mejor para nuestro país. El grave problema que estamos enfrentando es el problema de la corrupción, ¿no? No desviemos la naturaleza del problema, ¿no?, en rivalidades de grupos políticos o lo que fuere, ¿no? Concentrémonos en trabajar eso, ¿no? Y que el Congreso finalmente, ¿no?, dé su visto bueno a las 4 reformas con los ajustes que pueda hacer del caso sin naturalizarlas, ¿no? Y por consiguiente el país salga ganando, la ciudadanía puede expresarse en un referéndum, ¿no?, en el mes de diciembre, y yo creo que eso nos colocará, ¿no?, como país en una nueva situación, ¿no?, en una situación que puede augurar, ¿no?, una gobernabilidad del país, una serenidad del país para seguir enfrentando la corrupción y luego los grandes temas que el país tiene, de tal manera de llegar al año 2021 con un país estabilizado, con un país, ¿no?, dispuesto a resolver, ¿no?, los grandes problemas que tenemos que enfrentar. Yo creo que a eso tenemos que apostar y como digo, confío en la racionalidad de la gente. Yo no podría entender lo contrario, ¿no?, porque sería realmente razonar en absurdo, ¿no? Casi suicida. Así es. Muchas gracias, embajador, por haber estado esta noche en Cuarto Poder. Ha sido muy importante tener su punto de vista en este momento tan importante.